Buenas, ¿cómo les va? En la charla de hoy voy a tocar un tema donde creo que en algún momento todos hemos caído, ¿sí? Que es el comportamiento ético de nosotros los entrenadores con algunas circunstancias que se dan en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, dentro de las normas éticas del entrenador, yo lo dividí en con los demás entrenadores, es decir, con los otros entrenadores, con los jueces, es decir, con los árbitros, con los deportistas, es decir, con nuestros atletas, con los medios de comunicación, ¿sí? Con los medios de comunicación, y con los padres de nuestros atletas. Bien, creo que esto es una charla general, porque creo que involucra a todos los entrenadores, no solamente a los entrenadores de voleibol. Así que bueno, si sirve esta pequeña colaboración, bienvenido sea. Dentro del tema de los entrenadores, yo creo que hay un tema clave que es el de respetar todos los trabajos de todos los entrenadores. Así, a mí o a nosotros no nos guste lo que está haciendo otro entrenador. Es decir, respetar cómo se maneja con sus atletas, el tema de sus tácticas, su tema metodológico, etc. Todo merece ser respetado. ¿Por qué? Porque yo no soy dueño de la verdad. A lo mejor yo en otro momento de mi vida, como entrenador, hacía lo que él está haciendo, porque ese entrenador ahora no me gusta que esté haciendo. Entonces, todo el mundo debe respetar el trabajo de los demás. Eso hace, que creo que es una cosa que muy poco de nosotros lo hemos cumplido, es no emitir un juicio público ante, qué sé yo, ante otros padres, ante otros atletas, ante gente amiga, un juicio público sobre ese no gusto de usted sobre el trabajo de otro compañero de trabajo, ¿sí? Es algo muy difícil de cumplir, porque nosotros los entrenadores tenemos una autoestima muy elevada y generalmente creemos que solamente lo nuestro es la verdad. Entonces, cuando hay un trabajo que no nos gusta, lo manifestamos. Y bueno, eso generalmente trae después malos entendidos, entonces es preferible evitar. No discutir con otros entrenadores, menos adelante los atletas. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, hay un partido, termina un partido, un entrenador trató mal a un atleta y yo adelante del atleta, o adelante de los padres, o adelante de gente que estaba presenciando el partido, voy y discuto con el otro entrenador. Pésimo, porque eso habla mal de nuestra profesión. Nosotros tenemos que defender esa profesión, nuestra profesión a muerte. Y una de las maneras de defenderla es no metiéndonos en malos entendidos, ¿sí? Otro tema es, que el otro día lo hablábamos cuando estábamos hablando de la capacitación. No copiar por copiar. O sea, yo voy y me gusta el trabajo de este entrenador que está trabajando en un nivel de elite. El otro día decíamos sudamericano de primera división y voy y copio el calentamiento de Brasil y lo traslado a la categoría sub-12. Puedo copiar algo, pero los tiempos, las maneras, la forma, la metodología no puede ser la misma, porque estamos trabajando con grupos diferentes, ¿sí? Otro tema es, claro, que el otro día hablaba un poco del tema de la humildad, ¿sí? Yo creo que podemos aprender de todos. Cuando entendemos esa situación, que podemos aprender de todo, nos hacemos, no sé si decir más grande, porque vamos a hacer siempre lo mismo, pero tenemos que considerar y creer que podemos aprender de todo, así sea bueno, malo o regular. Yo voy a un entrenamiento y no me gusta algo y yo ya sé que eso yo no lo voy a hacer. Ahora, yo voy a otro entrenamiento, me gustó, puedo adaptarlo a mi trabajo, pero lo tengo que adaptar, no copiar por copiar, ¿sí? Me parece algo clave eso. Y la última tiene que ver con nuestra capacitación. Resulta que yo me voy a hacer un curso de capacitación y vengo y me escondo todo el material y no se lo doy a nadie porque esto es mío, yo invertí y entonces solamente mío. No, para nada. Ese material usted debe compartirlo por una situación lógica. Si el otro crece a la par de usted, el que crece es el deporte y todo se hace mejor. ¿Soy claro en eso?
Entonces, a la hora de hacer una capacitación, cuando usted regresa, comparta su material con todo el mundo. Si vienen y le piden, del material, délo. Sí, déselo a cualquiera que se lo venga a pedir, a solicitar, sí, acá está. ¿Ok? Bien. El segundo punto es con los jueces. Este es un punto clave. El otro día yo decía, no me gusta cuando un entrenador empieza a hacer ademanes al público, al árbitro, mira de manera desafiante al entrenador rival. ¿Por qué? Porque eso habla mal, primero, de nosotros. Y lo más probable es que yo, haciendo ese tipo de acciones, lo que hago es hacer que mis atletas tengan ese ejemplo y me copien, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El atleta va a ser amonestado, va a insultar al árbitro, va a mirar de mala manera al rival, al entrenador rival, etcétera, etcétera, y realmente eso no le suma al espectáculo. Y nosotros tenemos que ser defensores de nuestro deporte, de lo que nos apasiona. Bien, entonces el consejo es tener un comportamiento súper coherente con los árbitros, con los atletas, con la mesa de control, con el público, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le suma al espectáculo para hacerlo verdaderamente un espectáculo de caballeros, que es lo que debería ser. El voleibol se caracterizó siempre por eso, porque no es un deporte de contacto, termina el partido y un atleta se puede ir a tomar una bebida junto con el otro, preferiblemente no alcohólica, ¿sí? Y compartir, y a medida que pasa el tiempo se vuelven a encontrar y el ánimo es totalmente diferente, quizá a otro deporte donde hay contacto físico, y esas cosas son un poquito más difíciles, ¿sí? Bien. Y el punto clave de todo esto acá es conocer el reglamento. Yo digo siempre que el respeto más grande que puede tener un entrenador para con su deporte es conocer al pie de la letra el reglamento, ¿sí? Yo particularmente creo que ese es un tema clave y me gusta hablarlo en todos los cursos que tengo la posibilidad de dictar, porque hay muchos partidos que se pierden por una zona. Miren lo que le digo, por una zona, ¿sí? Y una zona cometida en un partido es responsabilidad del entrenador. ¿Por qué? Porque el atleta no está lo suficientemente entrenado para no cometer esa zona. Eso es claro, ¿sí? Bien. El otro tema es con el tema de los deportistas. Hoy en día es preferible mantener una cierta distancia. No digo que sea frío, ¿sí? Yo principalmente que trabajo, bueno, en este momento estoy trabajando en todas mis labores con el sexo femenino. Es preferible no tener un contacto físico con el atleta, ¿sí? No es lo mismo cuando el atleta viene de manera cariñosa, se abraza, hola, profe, ¿cómo le va? Sí, pero tratar de evitar el contacto físico, ¿sí? Y cuando usted tiene una charla, es preferible siempre tener un testigo en esa charla. Nunca se sabe, hoy las leyes han cambiado mucho, hay muchos vacíos legales, y uno, en ese mensaje que yo siempre digo que tiene que ser corto, conciso, preciso y sincero, siempre es preferible tener uno o dos testigos que puedan avalar que usted no cometió ningún error a la hora de expresarse. Y bueno, y si los cometió, tendrá que hacerse cargo. Pero siempre es preferible tratar de evitar estar solo con el atleta en el día de hoy, ¿sí? Y bueno, con el tema de la amistad, yo digo que usted puede ofrecer la amistad, ¿sí? Usted no la provoque la amistad, mis consejos, no vaya a provocar una amistad, no vaya a buscar un atleta para ser amigo. Pero sí usted puede ofrecer la amistad, que el atleta lo venga a buscar. Pero no en el entrenamiento. En el entrenamiento no hay diferencia con nadie. Usted, en la primera charla del año, que es la más importante, puso las pautas. No se puede llegar tarde, no se puede utilizar chicle, no puede utilizar joyas a la hora de entrenar. Si usted habilitó y sentó un precedente negativo con respecto a esa situación, lo más probable es que esa situación después se le vuelva en su contra, ¿sí? Es decir, ¿por qué usted a ella o a él, usted sí le permitió y a mí no? Entonces es preferible evitarlo. Ser claro con el mensaje y después ser coherente con el mensaje, respetarlo. Bien, el otro punto es el tema de los padres. Yo lo voy a tocar este primero y después este segundo, por último. No emitir juicios, ¿sí? de otra atleta hablando con un padre. Es un error gravísimo. Y no, pero esta nena me parece, tratar de evitarlo. Yo sé que es difícil, porque uno es apasionado y cuando se pone a hablar de algo, y sí, esta atleta, yo he cometido ese error, creo que lo sigo cometiendo y trato de evitarlo.
pero es algo que debemos entender. No emitir un juicio de otro atleta con respecto a ese tema. Después, inculcarle al atleta que no entre en controversia con nadie, que no se pelee con los otros atletas, que no vaya a discutir con el árbitro, que no vaya a discutir con el entrenador del equipo contrario, que no se pelee, qué sé yo, con el público, no sé, ahora se me ocurren miles de cosas, pero creo que ese es claro. Y tener en claro que hay que, desde el inicio, hay que dejar en claro y sentado cuál es el rol de los padres y cuál es su rol, el mío, como de entrenador. Yo puedo tener una cierta amistad con los padres, yo no digo que no, pero no es bueno una relación tan íntima, y menos si esa relación se populiza, o sea, se sabe, por una cuestión lógica que después puede crear malos entendidos. Y vos llevás a esa atleta porque vos sos amigo del padre, y no. Esas cosas deben quedar claras, y usted tiene que ser, como le decía antes, coherente con el mensaje que dio. Entonces es mejor tratar de evitar tocar el tema del deporte con esos padres. Es decir, yo puedo ser amigo tuyo, no hay ningún problema, pero del deporte tratemos de evitar, ¿sí? Bien. Y por último es el tema de los medios sociales. ¿Por qué? Y porque a veces terminó un partido, usted está ofuscado y le meten el micrófono, porque los periodistas indudablemente a veces lo hacen adrede, a veces no, ¿sí? Pero bueno, es su trabajo. Yo tengo que saber manejar y saber que la situación de este tipo de cosas puede pasar. Entonces yo tengo que tratar, si soy de la persona que no me controlo cuando estoy ofuscado, mira, prefiero que el reportaje o hablarte en otro momento. Listo, punto, se terminó. Porque si usted habla, tiene que estar controlado con su sentimiento para evitar hacer un desastre, porque a lo mejor hizo todo bien y en ese momento hizo un desastre, o sea, o arruinó todo lo que venía haciendo bien. Entonces es preferible no dar una conferencia, es decir, no entrar en polémica, y más cuando termina una cuestión donde usted está así como ofuscado, enojado porque el partido se perdió por poco, está enojado con los atletas, a lo mejor el árbitro usted considera de que lo perjudicó, entonces es preferible evitar. Otro tema es colaborar con los medios de prensa, los medios de difusión, de manera igualitaria. Qué sé yo, se me ocurre ahora, viene un periódico súper importante y acá viene un periódico que recién está iniciándose. Entonces usted, claro, cuando ve la publicidad del periódico, no sé, se me ocurre ahora, no sé, La Luna, que es un periódico súper famoso en el lugar donde usted se desarrolla, va y claro, le contesta mal el periódico de La Luna, al periodista del periódico de La Luna, que al otro que se llama, no sé, El Mate. Y no es correcto. Usted debe respetar la igualdad a la hora de poder intercambiar ese tipo de situaciones, ¿sí? Y después hay medios que por ahí a usted lo pueden llegar a condenar, qué sé yo. La Luna publica donde dice que usted se equivocó y se equivocó en grande y trató mal a los atletas. Entonces usted está enojado y mete a todos los medios de difusión en la misma bolsa. Y no es así. A lo mejor otro medio no provocó esa ira en usted o que usted esté ofuscado. Entonces yo tengo que tratar de manejarme, ¿sí? Discerniendo ese tipo de situación. Este fue el que se equivocó. Entonces, a la hora de hablar con él, yo debería hablar o de manera personal, ¿sí? Llamarlo por teléfono y decir, mira, me parece que te equivocaste, pasó esto y no me gusta esta situación. Entonces, como decir, no meter todo en la misma bolsa, ¿sí? Y la última tiene que ser, como tiene que ver con el tema de lo que hablamos siempre, la humildad. A la hora de hablar, cuando usted ganó, no creerse que es el mejor, porque no lo es, se lo aseguro, ¿sí? Ahí se le van a secar todos los medios de prensa porque usted ganó. Y usted tiene que tratarlo de manera humilde, como corresponde, ¿sí? Y de la misma manera, cuando usted perdió y se le acercan, hablar tranquilo, sin ofender al equipo rival si es que le ganó, y usted considera a lo mejor que hubo una cuestión extra que influyó. Usted tiene que entender que esas cosas a veces en caliente no se hablan y tiene que trabajar esa situación mentalmente y con el corazón de la mejor manera para tratar, como yo digo siempre, de aportarle al deporte, ¿sí? De que el deporte se haga lindo, un deporte de caballeros, ¿sí? Y de damas, ¿ok? Bien. Espero que les haya gustado. No se olviden, traten de compartir los videitos y pídanle a sus amigos que se suscriban. Muchas gracias.